Muy buenas tardes, familia. Bienvenidos una vez más a este ratito de radio donde nos gusta conocer historias de personas que transforman espacios y también emociones. Hoy tenemos al otro lado del teléfono a un diseñador que ha convertido el interiorismo en espectáculo, experiencia y personalidad. Damos la bienvenida a Sergio Macías. Sergio, qué alegría tenerte con nosotros. Muy buenas tardes, igualmente. Sergio, para quien todavía no te conozca, ¿cómo le explicarías a alguien en un ascensor en menos de 30 segundos quién es Sergio Macías? Bueno, Sergio Macías es un inquieto creativo diseñador que se enfocó en el interiorismo para empresas y enfocó su trabajo y su pasión pues por el diseño de espacios. ¿Tú recuerdas el ¿No? momento exacto en el que descubriste que querías dedicarte al interiorismo o no a otra cosa? Pues hombre, siempre me ha gustado el diseño y el dibujo y todo se fue encaminando en este sentido y ya son pues 23 años que salí de la Escuela de Bellas Artes después de haber estudiado y todo se ha ido poniendo en su sitio, o sea que hace bastantes años ya de eso. Hay estudios que decoran y luego estáis vosotros. Ustedes parece que crean escenarios de película. ¿De dónde nace esa obsesión por el efecto wow? Bueno, al final lo que solemos promulgar, y hablo en plural porque yo tengo un equipo detrás, no soy solo yo, aunque el estudio lleve mi nombre y sea yo el cabeza de cartel, pero realmente lo que buscamos siempre es hacer productos diferenciados del resto de la competencia y tratar de enfocar el negocio con un interiorismo usándolo como herramienta de marketing más que decorar, hay un concepto bastante equivocado entre lo que es decorar y hacer interiorismo. El interiorismo va bastante más allá y bueno, nuestra labor es, sobre todo, es crear espacios singulares, con una estrategia y con una intención de crear negocio con ellos. Que viendo tus proyectos da la sensación de que la iluminación tiene casi el papel de un actor protagonista. ¿Eres de los que entras a un local y lo primero que miras es la luz? Hombre, veo más que la luz, respiro sensaciones. Hay locales o negocios que nada más entrar tienes ciertas energías, ¿no? Que vienen de la combinación entre iluminación, materiales, teatralidad, ¿no? Hay veces que hay espacios bastante limpios y sencillos, pero atrapan simplemente por por el contenido visual de todo su conjunto. Pero la luz, hombre, la luz es parte principal del interiorismo, pero no es fundamental. No es fundamental, es muy importante, pero no es fundamental. Tus espacios tienen como mucho glamour, ¿no? Mucha emoción, mucha fuerza visual. Pero quiero saber algo. ¿Cómo quieres que se sienta una persona cuando entra a un lugar diseñado por Sergio Macías y su equipo? Lo principal es que capten la atención y que realmente te invite a sacar el móvil, ¿no? Eso es un poco Mm. lo que promulgamos y es crear un efecto de captación, que al final también te sientas en un espacio único, sobre todo que tenga su singularidad. Hay proyectos que lo conseguimos más que otros y sobre todo que capten memorabilidad, ¿no? Hay espacios que pasan desapercibidos y aunque te gusten y queden bien, son uno más y hay otros que los cuales siempre recuerdas con algo. Entonces, crear memorabilidad es algo que yo siempre cuento a los clientes de que hacen que los clientes de mi cliente repitan y Claro. creen pues un poco esa necesidad de volver a consumir lo que estemos vendiendo, bien sea un hotel, bien sea una pastelería, una tienda, un restaurante. Cuando tú ya creas memorabilidad y creas un buen recuerdo o una buena experiencia, sobre todo en el interiorismo, eso sumado al negocio en sí, a lo que estés vendiendo, bien sea una experiencia o un producto, te hace repetir. Y esa es la clave. ¿Y cuál ha sido el proyecto que más te ha removido emocionalmente hasta ahora? Buah, es difícil elegir entre tantos nietos, como diría yo, porque
son los hijos de mis clientes, son mis nietos. Entonces, yo al final hay muchos proyectos que tengo muy buenos recuerdos y sobre todo relaciones con clientes que con el largo del tiempo vas manteniendo. Hombre, desde mi primer hotel, como el Hotel Bex, fue algo que funcionó muy bien y que a día de hoy sigue abierto y le tengo muy buen recuerdo, hasta mi primer escenario también, que no estamos hablando de interiorismo, pero a raíz de eso también me convertí en escenógrafo. Ujú. Y hay otros restaurantes como el restaurante Maná, la pastelería Reyes, ahora por últimos años, que son proyectos muy singulares para mí. Y luego, por otro lado, al contrario, ¿qué proyecto te quitó más horas de sueño? Ese no lo puedo ni mencionar porque me crea ansiedad, imagínate. Imagínate. Hay proyectos que se enquistan demasiado, hay proyectos que son muy obtusos o incluso que no llegan a buen cauce porque las obras son complicadas, las aperturas son complicadas y bueno, hay alguno que se lleva el primer premio, pero mejor no recordarlo. Yo tengo curiosidad porque eres perfeccionista hasta el extremo, de esos que mueven un cojín 2 centímetros y ya cambió todo. Hay que sí, hay que sí. Hay proyectos que sí. Hay proyectos que te entra el TOC muy exhaustivo de lo que es la colocación de las cosas, y hay otros que son más naturales, que puedes prescindir de ese control y tratar de que todo tenga un poquito más de arbitrariedad y de permisión en el sentido de cómo van cada uno de los elementos. Y ya nos decías antes que esto de que sea un lugar donde la gente quiera inmortalizar el momento, o bueno, en redes sociales, que Sí. también ustedes muestran espacios espectaculares, muy cinematográficos. ¿Cuánto hay de creatividad y cuánto de estrategia comercial detrás de cada diseño? Pues depende del proyecto. Hay proyectos que te piden mucha teatralidad en el de, oye, ¿qué queremos destacar aquí? En el sentido de que hay proyectos que son pura experiencia, como puede ser un hotel, y hay proyectos en los cuales lo que tendremos que vender es un producto. Entonces el protagonista es ese producto que es algo físico. Puede ser una bicicleta, ¿no? Ujú. Un X. Entonces depende del proyecto. Porcentajes no te sabría decir, pero creo que la combinación perfecta entre las dos estrategias es la ideal según qué negocio sea. Algo bastante personalizado, me imagino. Siempre, muy personalizado, sí. Hoy muchos negocios además buscan ser instagrameables, ¿no? Como se Exacto. suele decir. Sí. ¿Eso ayuda al diseño o a veces lo complica? Ayuda y lo complica porque buscar esa foto genuina, ¿no? Que no todo el mundo tiene o que despierte un poco la curiosidad sobre todo este mundo de las redes sociales. Hombre, lo complica porque buscamos siempre el ser diferentes, pero también facilita en el sentido de que tenemos que buscar ese fin, ese horizonte, ¿no? Entonces, bueno, de todo un poco. Sergio, ¿qué errores cometen muchos empresarios cuando montan un local o cualquier tipo de empresa, ¿no? Y que subestiman el interiorismo. Eh, Uno de los errores más repetidos es el quererse comparar con otros de su misma categoría. Ujú. Entonces, creo que a veces el empresario en sí, en vez de buscar o sea, analizar a la competencia, que es lo que nosotros hacemos para ser diferentes, tratan de decirte, no, pero es que el restaurante o es que el hotel aquel tiene esto y tal. Digo, vale, perfecto, vamos a identificar qué elementos o qué hacen bien, pero no para realmente fijarnos en eso, sino para diferenciarnos, intentar que sea diferente. Ese es uno de los mayores errores. Después, lo segundo error más repetido es infravalorar el interiorismo y querer a veces, hombre, hay veces que son o por presupuesto o por falta de conocimiento, infravalorar la labor que tiene el interiorismo en las ventas. Claro.
Y Es muy importante. cuando tú entras a un restaurante, a un hotel o a un bar, ¿puedes desconectar o tu cabeza analiza absolutamente todo? Hay tiempo para todo un poco. Hay tiempo para todo un poco. Sí, es verdad que lo analizo todo. Una de las primeras cosas que hago en cualquier negocio es ir al baño. Es algo que tengo como, no sé, es algo que hago con mucha frecuencia. Me siento en la mesa a lo mejor de un restaurante y lo siguiente es ir al baño a ver cómo es. A ver cómo tiene planteado el baño, si tiene algún efecto wow, si tiene... Por eso hay veces que nosotros hemos hecho cosas muy divertidas en los baños. Creo que es una pieza que se deja para el final y nosotros tratamos de hacerlo como hicimos ahora en la bastardería, en esta tienda de galletas y de una American Pastry, pues hicimos algo muy divertido en el baño que a día de hoy se siguen sacando constantemente fotos y es una vertiente donde hay que interactuar y en la cual me fijo un montón. Que de repente se puede convertir en tu sello, ¿no? Que alguien entre a un local y el servicio tenga el efecto wow y diga, aquí estuvo, esto es de Sergio Macías. Sí, podría ser un sello, podría serlo. Hay veces que nos permiten hacer ese tipo de cosas. Qué guay. ¿Y cuál ha sido el comentario de un cliente que más te ha emocionado escuchar? Eh, buah, que más me ha emocionado. Tengo un par de ejemplos de clientes, incluso que no confiaron en la labor y después de haber hecho el proyecto, haber parido el negocio y ponerlo en marcha, darme las gracias por multiplicar las ventas sin conocimiento. O sea, realmente llegar a darme a pegarme una llamada después de unas navidades y decirme, oye, Sergio, no te lo he dicho nunca, pero gracias por tu labor porque he triplicado las ventas este año. Wow, casi nada. Entonces, casi nada. Hablo de negocios que llevan mucho tiempo o de empresas que no confían mucho en el diseño y llegar a simplemente por dejarse llevar por el círculo vicioso de hoy en día, estar a la moda y demás, y después con el tiempo darse cuenta de que el interiorismo es tan importante como tener un buen producto de ventas, porque diseñar bien una barra de un bar o diseñarla mal implica llegar a perder dinero en dimensiones e incluso llegar a ahorrar en personal por la circulación de personas, por todo eso. Entonces, todo este tipo de actuaciones que en las cuales trabajamos en el interiorismo no es solo ponerlo bonito, hace que tu negocio realmente pueda llegar a ser más o menos rentable. Yo me imagino también, ¿no? Habrá momentos difíciles porque se ve todo tan bonito desde fuera, pero ¿alguna vez dudaste de ti mismo de seguir adelante? Sí, por supuesto. Por supuesto. No, no seguir adelante en mi profesión, pero sí hay proyectos que hemos tenido que abandonar. Abandonar pese al dolor de dejar un proyecto a media. Han sido muy pocos, la verdad. Hablo que a lo mejor de 200 proyectos que habremos hecho, esto me ha ocurrido 2 veces o 3. Son pocos, muy pocos los que tal, pero hemos tenido que abandonar por el bien del equipo y por el bien del cliente, Va. Y porque es difícil llegar a entenderlo y también hay que empatizar y tener mucha psicología con los clientes para poder aceptar cambios y cuando hablamos de negocio no hablamos de tu casa, de que te guste esta silla, este baño, este tal, sino que va más allá, va mucho más allá, muchísimo. yo me imagino que más de un proyecto te habrás visto, ¿no? Entre la espada y la pared. ¿Alguna vez has tenido que defender una idea en la que creías muchísimo y el cliente que no y tú que sí, al final conseguir que tu idea sea la que lleva el peso? Sí, ese es el día a día casi. Pues mira Ese qué es el bien. día a día casi. Hay clientes que totalmente delegan su conocimiento en ti y ponen todo su peso en tu confianza
y delegan la creencia de lo que uno promulga, y hay otros que no, que cuesta un poco más. Y, es- Entonces, bueno, ahí está la labor también nuestra. y por otro lado, este año diseñaste el escenario de Santa Cruz de Tenerife, entre otros tantos escenarios que además en carnavales hecho, pero este año gustó muchísimo. No tuviste prácticamente críticas, que sabes que el carnaval siempre es Sí, muy ambiguo y siempre habrán críticas y alabanzas por todos lados, pero es que fue algo bastante unánime en el sentido de que gustó a todo el mundo y especialmente a los mismos grupos del carnaval y cómo estaba diseñado por detrás, cómo se había pensado tanto en ellos como en las reinas, como entonces yo desde mi punto de vista, que he estado metida en ese mundo de carnavalero, tan complicado y tan difícil también, me imagino, de dejar a todo el mundo contento, ¿cómo te sentiste? bueno, yo pues más contento que ellos, porque yo la verdad me estrenaba como escenógrafo en Santa Cruz por primera vez, y las exigencias y la expectativa era tan alta que, hombre, el temor de no cumplir o de no estar a la altura, pues siempre existió. Pero me recibieron muy bien, confiaron mucho en mi labor, tuve un apoyo incondicional de todo el equipo de dirección artística, fiestas, dirección técnica, exactamente todo y cada uno de ellos me apoyó muchísimo en el comienzo, y me sentí muy libre de trabajar, y este es un ejemplo también de que cuando la libertad prevalece a muchas cosas, el resultado se nota, y yo pues contentísimo del resultado, porque quedó para mí de una manera muy detallada de lo que yo quería plasmar. Tuve el respaldo también de los mejores artistas con los que podía contar para su elaboración, y yo salí privado de esa experiencia, la verdad. Y nosotros también, porque nos hiciste disfrutar muchísimo, porque al final nos hacen disfrutar los que pisan en el escenario, pero hay que Sí. también pensar el trabajazo que hay detrás de todo eso, que prácticamente es que está todo hecho a mano. Sí, usamos bastante la tecnología en el sentido de crear las piezas talladas con tal dimensión, porque trabajo también en el tema del modelado 3D y el tallado en 3D, porque para contar con el plazo de tiempo que tenemos y crear una escenografía de tal calibre, no existe equipo humano que pueda hacer frente a eso en tan pocos plazos, ¿no? Porque teníamos el desmontaje del recinto ferial y escasos 15 días para hacerlo todo. Sí, sí. Entonces, lo más artesanal era la pintura, que era convertir esas piezas blancas en realmente lo que fue este año, que fue un gran poblado iberoamericano con el aspecto de pueblo, ¿no? De plaza latina, que era un poco lo que buscábamos. Y la verdad que sí, la artesanía fue muy importante, y el arte urbano que también se plasmó fue crucial en el Yo me resultado. imagino que la tensión que se tiene que vivir esos días, desde que se cierra y se desmonta el pit hasta que se empieza a montar el escenario para el carnaval, yo no quisiera verme en la piel del que tenga la responsabilidad de llevar todo eso. Eso tiene que ser una locura Mucho, increíble. Mucha locura, mucho, mucho mucho. trabajo, muchísima gente que también eso es otra cosa, que dan trabajo a muchísimas personas. Eh, Tu empresa que tienes a tu vez tanta gente también trabajando contigo, Sí, empresas de sonido, empresas de montaje de escenario, iluminación, logística, seguridad, medios de todo. comunicación, o sea, es brutal, ¿no? Todo lo que se mueve Brutal, es y, brutal. y claro, cuando lo ves allí montándose y ves el paso a paso, que este año tuve la suerte de poder visitar varias veces el recinto ferial y visualicé un poco pues la manera tan espectacular de que van montando ese puzzle que al principio ves la espectacularidad por el espacio tan grande que es, pero no te llegas a imaginar en lo que se va a convertir, en qué momento tú consigues de llevar de tu cabeza a la realidad tremenda significación. Tiene miga, porque como todo, como igual que el papel lo aguanta todo, el ordenador lo aguanta todo. Entonces, cuando diseñamos a esas escalas, que son escalas muy grandes,
Pues claro, cuando empiezas a tallar y empiezas a ver el volumen de material que sale y la cantidad de metros que tiene y ves piezas que después las ves al lado y dices, yo, qué pieza más grande, y hasta que no la colocas dices, pues no es tan grande. El cerebro a veces te hace alguna jugada de proporciones, pero siempre se llega y como has dicho, gracias siempre al equipo que hay detrás, que nos hemos visto ahí más de un centenar de personas coordinadas para que eso se haga en tiempo récord y para el disfrute del pueblo. Y desde luego que lo consiguieron. Y si tú pudieras rediseñar cualquier espacio famoso del mundo, el que tú quieras, ¿cuál sería y qué le harías? Uh, eh, tengo, tengo ganas de hacer algo en Asia. Me encantaría hacer algo, fíjate, Asia es muy grande, ¿no? Pero algo del sentido, algún restaurante temático en el continente asiático, bien sea más hacia Indonesia como más hacia la parte china. Me gustaría mucho porque es otro rango de mentalidad a la cual me gustaría llegar y quién sabe, a lo mejor algún día llaman a la puerta. Seguro, vamos. Yo eso, viniendo de ti, de tu equipo, no lo dudo, porque lo que hacen no es para menos. Cualquiera que lo vea lo va a querer y creo que da igual el continente en el que sea. ¿Qué queda todavía de Sergio Macías, de antes de todo, ¿no? De este reconocimiento y de todos estos proyectos exitosos? ¿Qué queda? Pues queda descubrir muchas cosas. Yo siempre digo que soy un incansable aprendiz, no solo de mi negocio, sino de las personas. Me rodeo de personas maravillosas en muchos aspectos y aprendo de ellas y de grandes profesionales del sector, porque yo también no hago nada sin un buen carpintero, sin un buen metálico, sin un buen artista gráfico o pictórico que esté también entendiendo mi película. Entonces, como todo director de cine, necesito buenos actores y necesito buenos especialistas. Entonces, a mí todas esas personas son las que me hacen grande de Y, por sí. y me Entonces, imagino yo que rodearme de eso, te has esas rodeado de los personas, mejores, yo me imagino. sí, estoy muy orgulloso de la gente que me ha acompañado en todos estos 20 años, 23 ya. Que son, vamos, que es la vida de cualquiera. Y para todos aquellas personas creativas, ¿no? Que ahora mismo estén escuchando y sueñen con dedicarse al diseño, al arte o al interiorismo, ¿qué consejo le darías desde el corazón? Que, que sobre todo siga su instinto. Yo no sé si por suerte o por desgracia me encaminé a esto, yo iba para arquitecto, pero acabé siendo por circunstancias un diseñador de interiores, aunque hemos hecho muchas más cosas que diseñar solo interiores, pero realmente seguir el instinto del qué hacer. Al final, hoy en día tenemos también la desventaja, porque hay veces que lo veo como desventaja, de que sea tan fácil diseñar con las tecnologías que tenemos, que ahora es más complicado diferenciarse del resto. Entonces, eso es algo que posiblemente tengan que lidiar las jóvenes promesas, que es diferenciarse del conjunto. Entonces, creo que buscar un rango donde poderte sentir cómodo, diferenciarte y sobre todo hacer cosas singulares, aunque no confíen en uno, es lo primero que hay que lograr. ¿Y qué opinas del tema de la IA? Es una herramienta maravillosa que nos permite hacer procesos en mucho menos tiempo de lo que antes hacíamos. Es verdad que hay que tenerle respeto porque, y sobre todo ética, un uso leal de lo que es la IA y saber hasta dónde llega la IA y hasta dónde llega la creatividad, es un debate que hay que tener en cuenta. Y opino que es una herramienta muy potente, de muy buen uso cuando se sabe usar con criterio. Con criterio, no para sustituir la creatividad, sino para ayudar en procesos, sobre todo ayudar a clientes a desarrollar mayor detalle
de posibles opciones o posibles disposiciones y es una herramienta que creo que ya no es ni futuro, es presente de la actualidad y en el mundo del diseño en particular. Cada día descubrimos también cosas, nosotros estamos en constante formación con ella y va a ser muy positivo, pero hay que tratarla con mucho respeto. Pues sí. Pues Sergio, antes de despedirnos me gustaría preguntarte, ¿qué sueño te queda por cumplir? Eh, eh, por cumplir, ah, yo he vivido muy rápido. Yo he tenido la suerte y la desventaja de vivir muy rápido en muchos aspectos, no solo personales, sino profesionales. Y yo con seguir siendo la persona que soy y seguir teniendo salud, me conformo por los años que me queden. No tengo un sueño que crea, porque los sueños al final son metas a cumplir y yo creo que todas las he ido cumpliendo, he ido poniéndome metas y propósitos en la vida y los he ido consiguiendo. Entonces, ahora mismo, si me dejan donde estoy, con salud y rodeado de los que tengo, me puedo ir feliz. Qué bueno, pues mira, no todo el mundo puede decir eso, ¿eh? Y con tu edad tampoco, o sea que eres un suertudo, como se suele decir. Sí, Pues sin duda. Sergio, ha sido un auténtico placer, de verdad que sí, compartir este ratito contigo. Gracias por demostrar que los espacios también pueden contar historias, despertar emociones y hacer que la gente recuerde un lugar para siempre, por ejemplo. Y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hemos aprendido muchísimo escuchándote. Un placer, un placer. Muchas gracias a ustedes. Para lo que necesites, esta es tu casa. Aquí tienes los micrófonos para ti y para los tuyos, ¿vale? Muchas gracias. Nos Un vemos abrazo. pronto. Nos Un vemos abrazo. pronto. Pues ahí tenían Sergio Macías. Desde luego que tenemos en este espacio un verdadero lujo el poder compartir estas historias. Así que, queridos oyentes, gracias por estar ahí día tras día y un día más. Ya saben que la inspiración aparece donde menos lo esperamos. A veces incluso en la luz de un restaurante, en la música de un hotel o en un rincón diseñado con alma o incluso en el servicio de un restaurante. Nosotros sí les digo que volvemos muy pronto con más historias, más voces y más gente apasionante de la que nos gusta escuchar y aprender. ¿Con quién les dejo ahora? Con el mejor, con Juanma González. Entrevista con Tania.